Picking en el centro de distribución con Flexim. Entonces, para tenerlo un poco en cuenta, vamos a tener procesos de centros de distribución. Estos procesos en centros de distribución van a ser almacenamiento de productos que vamos a poder encontrar en estos centros, recepción de productos, manejo de material, despacho de productos, diseño de layout y clasificadores también. Temas como, por ejemplo, sorters dentro de esos centros de distribución que son bastante importantes para el tema de automatización de esos centros. ¿Listo? Esto es bastante importante. Vamos a encontrar ese tipo de cosas siempre en nuestro centro de distribución. Y pues el tema en que nos vamos a enfocar el día de hoy es picking. Entonces aquí vamos a encontrar un poco más en detalle Flexim en proceso de picking. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Este es el modelo que les tengo planteado para el día de hoy. Vamos a tener aquí 3 estanterías en donde vamos a tener un número de operarios disponibles para hacer el proceso de picking. No vamos a entrar mucho en detalle, sino en cómo vamos a implementar la lógica, ¿vale? Entonces, pues vamos a estar bastante pendientes en este tema de cómo implementar esta lógica dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a abrir mi pantalla para compartirles Flexim. Entonces ya voy a entrar a Flexim y lo voy a hacer en un segundo. Me pueden avisar a través del chat si es posible observarlo. Perfecto, ya nos comentan por el chat. Listo, perfecto. Y bueno, como sabrán, esta es la pantalla principal de Flexim. Aquí es donde nosotros entramos para lo que nosotros realizamos, para crear un nuevo modelo, abrir un nuevo preexistente, obtener ideas, preferencias de cómo queremos visualizar nuestra herramienta, temas de licenciamiento y la parte del manual. Voy a abrir un nuevo modelo. Y vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar acá las unidades con las cuales vamos a trabajar el modelo. En este caso, las unidades van a ser unidades de tiempo, longitud, fluidos. Fluidos puede cambiar un poco. Y cuando iniciamos el modelo. Entonces, por ejemplo, en temas de unidades de tiempo, vamos a tener segundos como defecto. Acostumbramos, dependiendo de la cantidad de precisión que queremos en los modelos, podemos rotarla en minutos, horas o días, dependiendo de cuánta precisión queremos en el día a día de los modelos. Entonces, pues ahí lo podemos tener. Temas de longitud, también metros, milímetros, kilómetros, dependiendo también de qué tan grande. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar temas como una ciudad entera, entonces pues es posible que sea preferible trabajar en base a kilómetros. Si vamos a trabajar temas como un centro de distribución normal, pues ahí sí les recomiendo más metros. Y ya se van a trabajar un sistema mucho más pequeño, como por ejemplo de manufactura, en donde cada centímetro, cada milímetro importa, pues ahí sí trabajamos a partir de milímetros. Y también tenemos las unidades inglesas que podemos utilizar. Ahora vamos a la parte de fluidos, en donde vamos a encontrar algunas cositas, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, temas como de peso, entonces gramos, kilogramos, entonces temas como, por ejemplo, arena, procesos de cemento, todo ese tipo de cosas los podemos integrar. Entonces seleccionamos esta ahora y continuamos. Bueno, perfecto, entonces acá tenemos nuestro modelo. Este modelo que nos va a permitir modelar el mundo, de obtener estas herramientas. Lo que vamos a construir en estos momentos es un pequeño modelo de picking, un pequeño modelo, un pequeño sector de un centro de distribución. No va a ser todo el sector, no va a ser todo el mundo que vamos a obtener, pero se va a hacer un pequeño elemento que es bastante importante y que tiene una implicancia en costos, en manejo, en tiempos bastante importante. Pues bueno, entonces aquí lo que voy a hacer primero, me gusta siempre iniciar con unos muros, no tanto para el tema de funcionamiento, sí para el tema estético. Entonces lo voy a aplicar acá unos pequeños muros que nos van a ayudar con este proceso. Como les comento, es más por temas estéticos, me gusta más tener como acá las limitaciones de los elementos que voy a utilizar. Entonces pues vamos a crearlo primero. Esto lo hacemos a través del tema de la librería visual de nuestra pantalla, de nuestros modelos, y a través de la opción de Walls. Acá también podremos cambiar un poco el tamaño, la altura de estos muros. Entonces acá, por ejemplo, es que no lo quiero de 1 metro de altura, sino de 2, lo puedo hacer. Incluso puedo aplicar los demás muros.
porque voy a construir muros individualmente. ¿Listo? Esto por esta parte, tema estético por el momento. Vamos a continuar luego a crear lo que son las estanterías en donde se van a ubicar los productos y de donde vamos a obtenerlos para llevarlos hacia la siguiente zona. En este caso, lo que voy a hacer es utilizar un warehousing, un elemento de la librería warehousing. En este caso, un rack. Entonces acá seleccionamos de la librería warehousing un rack y utilizamos en este caso nomás una estándar. ¿Listo? Entonces utilizamos una pequeña estándar, se va a crear algo grande. Lo que voy a hacer es cambiar el tamaño un poco. Entonces voy a colocarla de este tamaño y un poco más pequeña. Esto lo hago a través de los conitos que aparecen a los lados de cada uno de estos objetos. Entonces, por ejemplo, no van a aparecer con los muros, pero cada uno de estos objetos, como los de la librería de Fits Resources, vamos a encontrarlos. Pues nos van a ser bastante útiles para manejar los objetos. Entonces voy a crear 3 de estos. Entonces voy a crear acá otro. Listo. Y voy a crear un tercer rack dentro de mi proceso. Acá lo tenemos. Lo disminuimos, lo estoy creando desde el mismo tamaño. Pues también pueden crearlo a través de copias, entonces simplemente copiando las características del anterior y pues haciendo control C y control B o control o clic izquierdo en la parte de editar y hacer un copy. Y ustedes podrán copiar el objeto para que pues no tengan que hacer tanto trabajo. Entonces acá lo podemos cambiar como estantería o rack 1. ¿Sí? Entonces lo podemos ir cambiando. Y estantería 3. En estos casos en donde vamos a trabajar este tipo de procesos, también voy a agregar aquí en la parte inferior un queue que me va a ayudar a almacenar los productos que van a ser piqueados, que van a ser recuperados de esas estanterías. Entonces, pues vamos a crear este queue. Este lo vamos a llamar almacenamiento temporal, si es lo que queremos, almacenamiento temporal. Es más como para tenerlo ahí. Generalmente en unos procesos de picking lo que se hace es llevarlos a unas mesas en donde dependiendo del tipo de picking que nosotros vamos a definir, se hace ya sea la consolidación, la consolidación de los pedidos o ya como tal se hace como un batch picking en donde pues se va distribuyendo y se hace esta parte en ese punto, ¿vale? Es importante. Bueno, nos preguntan, ¿qué pregunta tenemos, Valentina? Tenemos una pregunta que dice, ¿los muros también se pueden agrandar? Sí, claro, los muros pueden ser modificados en todos sus sentidos. Por ejemplo, acá temas de anchura, tal vez es lo que se pregunta. Si es temas de anchura, no de altura. Entonces acá, por ejemplo, en width, que tenemos acá, podemos colocarle no un metro sería mucho. Colocámosle 0.3 metros, 30 centímetros, para ver cómo quedan nuestros muros. Entonces van a quedar de esta forma, para que queden mucho más exactos a los de la vida real. ¿Listo? Bueno, Valentina, me avisas si hay otra pregunta y continuamos, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso vamos a tener el tema de muros, estanterías y almacenamiento temporal. Como no vamos a estudiar en este caso específico, en este webinar, en este seminario como tal, el almacenamiento, cómo es el proceso de almacenamiento, lo que vamos a hacer, para hacerlo un poco más rápido, es crear unos source que nos van a funcionar, unas fuentes que van a comenzar a traer producto a las estanterías. Esto cada hora. Entonces voy a crear acá estos elementos en estos puntos, los pequeños source, que vamos a integrar al sistema. Estos van a comenzar a traer productos, como les mencionaba, a esas estanterías. Los voy a conectar, primero los cambio el nombre, entonces fuente estantería 1, llamémosla E1 para ahorrar espacio, fuente E2 y finalmente con la tercera fuente E3. Perfecto. Luego los voy a conectar con conexión de objetos. Entonces en la parte superior conectamos acá objetos
Comienzo acá conectando estos en este punto. Y quedan nuestras conexiones de objetos, esas triangulares. Para los que no sepan, las conexiones en FletSim se dividen en dos principales: conexiones de objetos y conexiones de referencia, que son las de puertos centrales. Las de puertos centrales se utilizan generalmente para operarios. En este caso no las voy a utilizar otro proceso para manejar a los operarios, pero pues vamos a tener ahí como la referencia de para qué se utilizarán esas. Voy a cambiar algunas configuraciones de las fuentes también, entonces pues por defecto voy a dejar cajas, pero voy a cambiar el tipo de arribo. Entonces voy a hacer un arribo por tabla, en donde voy a definir una tabla que se va a repetir. En este caso voy a hacer que cada hora se llenen 100 cajas dentro del sistema. Entonces lo que hago es definir en el tipo de arribo un arribo a través de un sistema de asignación. Entonces aquí nos va a mostrar una tabla. Esta tabla la podemos editar acá en este punto, y en cada una de ellas, de esas fuentes, vamos a tener que aplicar esto. Vamos a tener dos arribos: el primero, que va a ser en el tiempo 0, y el segundo que vamos a tener va a ser en el tiempo 3600, en una cantidad de 0. ¿Para qué colocamos este? Para que pues se cumpla el ciclo y cada hora se repita la misma cantidad. Entonces cada hora va a ir llenando nuestras estanterías en 100 unidades. ¿Listo? También en la fuente 2 hacemos el mismo proceso. Por ejemplo, y tiempo 3600. De igual forma al último, entonces voy a definirlo acá, definir acá tabla de repetición, y otra vez 3600 y 100 unidades. ¿Listo? Y con eso ya tenemos. Si nosotros lo comenzamos, le damos reset y le damos iniciar, se van a cargar estas unidades directamente en la estantería. Si no quiero, en este caso no prefiero que sean como el primero disponible, porque pues la idea es que el piqueador o el recuperador de unidades lo que haga es buscar de forma aleatoria un espacio, una pieza dentro de esas estanterías. Ese es el objetivo en este caso. Lo que hacemos es, para eso, para que sea aleatorio, modificar unas propiedades de la estantería. Entonces voy a seleccionar cada una de las estanterías, voy a ir a la parte de propiedades, y en la parte de propiedades voy a cambiar el slot assignment strategy que vemos acá. Entonces acá está por defecto el primer lugar con espacio. Entonces acá nos va a permitir, pero yo quiero que sea el primer random, que sea totalmente aleatorio, que busque un espacio dentro del sistema. ¿Listo? Entonces, de esta forma, como les digo, no voy a entrar al tema de almacenamiento. Entonces simplemente creamos esto y creamos un sistema de este estilo, en donde vamos a tener varios espacios en donde van a llegar los productos. ¿Listo? Bueno, ya con esto iniciamos. Esa sería la inicialización del sistema, que pues siempre hayan productos dentro de nuestro proceso. Y vamos a continuar. Me comentan que hay una pregunta, Valentina, si quieres nos comentas un poco esa pregunta. Listo, dice, ¿cuál es la diferencia de utilizar source versus queue? Gracias. La diferencia es que son objetos con funcionalidades diferentes. El source, como tal, es el que me va a liberar o el que me va a generar los productos o las entidades que llegan al sistema, que no pueden ser solamente cajas, pueden ser también estivas, pueden ser también canastas, pueden ser personas, incluso camiones que nosotros tengamos en el sistema. Eso nos va a permitir crear o pues definir automáticamente el sistema que queremos crear. En ese caso tenemos como las fuentes. Sin fuentes no vamos a tener sistemas como tal, entonces pues es bastante importante tenerlas en cuenta, pues es el producto que va a pasar a través de nuestros procesos. Y el almacenamiento, el queue, es un objeto que nos permite hacer un almacenamiento, como tal, una espera o un sitio de espera para los productos que tengamos. ¿Listo? Y, ahí, y pues
de este estilo tendríamos esas diferencias. El de almacenamiento, el queue, se parece más a las estanterías que a los source. ¿Ves? Ahí sí toca tenerlo muy en cuenta, esos son objetos que son bastante parecidos. Me comentan si es posible escucharme por el chat, por favor. Perfecto. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias por comentar que sí se puede escuchar. Y bueno, perfecto. Vamos a continuar con la siguiente parte. La siguiente parte ya es iniciar con la lógica que vamos a trabajar. Esto era simplemente la maqueta en la cual vamos a utilizar la lógica, pero lo que vamos a enseñar hoy es esa lógica especial. Esta es una de las lógicas posibles. Dentro de Fletsim hay muchas formas de hacer las cosas. Habrán personas que asisten a este webinar y pues ya tienen conocimientos previos de simulación y pues sabrán otras formas de poder realizar este proceso. En este caso les enseño, les explico un poco, eso es como una introducción a esto, cómo realizarlas. Entonces pues vamos a iniciar con esto. Voy a ir a la parte de Toolbox y voy a ir a más. Voy a crear una lista y a través de esa lista voy a manejar los elementos que están en las estanterías. Como pueden ver, cada una de esas estanterías es un elemento individual. Lo que quiero ahora es tener como tal un sistema de cajas que pueda ser manejado a través de las listas. Entonces, pues ahí lo voy a hacer. Voy a crear acá en Toolbox, en más, voy a ir a Global List y voy a ir a el Item List. Una vez que vaya al item list, voy a poder cambiar su nombre. Entonces acá pueden ser ítems a piquear. Listo. Piquear. Listo. A picar. Listo. Y voy a darle OK. Esa lista se va a llenar una vez que se llenen o que lleguen los productos a las estanterías. Este paso que voy a hacer a continuación tiene que ser repetido a las 3 estanterías. Entonces lo voy a hacer acá, en esta estantería número 1. Voy a ir a la parte de triggers, entonces esta es la última. Voy a minimizar todas estas ventanas que aparecen acá. ¿Listo? Y voy a utilizar la de triggers. En este caso voy a darle más. ¿Listo? Y voy a utilizar el trigger o el disparador, esto se traduce en español como disparador, en llegada. Entonces, on entry, voy a utilizarlo acá. En este caso voy a aplicar un 1 en más, voy a darle en listas y voy a empujar un elemento a la lista. Acá en lista, condición verdad, el valor que vamos a empujar va a ser el ítem y vamos a llevarlo al ítems a picar. ¿Listo? Acá. Este nos permitirá empujar esos elementos a la lista, entonces voy a hacerlo con los demás. Entonces acá otro on entry. Voy a darle más, voy a darle en listas y push to list, manejando estos elementos. ¿Listo? Recuerden que podrán encontrar tutoriales de Fletsim o estos webinars ya grabados dentro de nuestra página de YouTube. Entonces pueden ir a o pueden entrar a esa página de YouTube que tenemos disponible para este proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, algo que les vengo a explicar. Entonces ya tenemos la entrada. Vamos a ver un poco qué va a pasar si nosotros lo corremos. Entonces esta es la lista que nosotros creamos. Lo voy a crear aquí y lo voy a reproducir. Y una vez que se creen los objetos, van a ingresar a esta lista y vamos a poder verlos aquí. Entonces esto es bastante importante para tenerlo en cuenta. Aquí es donde vamos a identificar qué tantas cajas o qué tantos elementos vamos a utilizar dentro de esa lista. Y esto es parte de la lógica y pasamos ahora a algo bastante importante que es nuestro process flow. Entonces vamos a agregar acá un process flow, voy a agregar un nuevo process flow general y vamos a tener esta ventana dividida en nuestro sistema. Adicionalmente voy a crear nuestros operarios, voy a crear solamente 2, ya van a ver un poco cómo podemos aumentar esa cantidad. ¿Listo? 2 operarios que van a estar trabajando. Y los voy a agregar antes de iniciar con el proceso, con la lógica de Process Flow, voy a agregarlos a un grupo. Entonces voy a darle clic alterno a estos operarios, voy a darle en Object Groups, voy a agregarlos a un nuevo grupo y voy a agregarlos acá. Entonces acá pueden ser pickers. Llamo al grupo pickers, otra vez. Y agrego al de operario 3, entonces
agrego a ese operario a pickers para que todos estén dentro del mismo grupo. ¿Listo? Bueno, una vez que tengamos estos operarios, lo que voy a hacer es iniciar con mi proceso en Process Flow con la lógica que vamos a trabajar. En primer lugar, voy a trabajar una lógica que sean pedidos, en este caso voy a utilizar pedidos a través del tiempo, y estos se van a generar a través de un source. En este caso, este source se puede llamar llegada de pedidos, y voy a tener pues la referencia. En este caso, un pedido llega cada 3 segundos. En este caso lo vamos a dejar así. Luego de que llega el pedido, lo que vamos a hacer es definir dentro de nuestro sistema los demás elementos. ¿Listo? Entonces vamos a, primero que todo, definir los operarios. Entonces voy a utilizar un resource de la lista de Reshaded activos compartidos. Aquí, entonces esto lo vamos a llamar operarios. Operadores también puede ser. Este le vamos a cambiar la referencia en el icono que tiene a la izquierda. Cambiamos la referencia de numérico a grupos y seleccionamos pickers. Entonces también nos va a ayudar. Y vamos a seleccionar una lista que van a ser los objetos que vamos a picar. Entonces acá lista, esto van a ser las cajas a picar. No vamos a utilizar una lista interna, sino que vamos a buscar dentro de este menú listas globales y encontramos la items a picar. Esa es la conexión con la parte 3D, ¿vale? Importante tenerla en cuenta. La aplicamos y ya tenemos nuestros ítems dentro del sistema de Process Flow. Lo siguiente a realizar es obtener esos recursos para continuar con el sistema. Primero voy a requerir o voy a utilizar un operario. Entonces voy a utilizar acá un Acquire Resource, que lo coloco en este plano. Entonces acá este lo puedo llamar adquirir operario. Se lo conecto directamente con los operarios acá, queda una línea azul cuando nosotros queremos. La cantidad va a ser 1 y la referencia que voy a utilizar acá es de operario. ¿Listo? Operador, como queramos. También en las listas voy a tomar uno de esos productos de forma aleatoria. Entonces acá esto es tomar producto, tomar caja de las estanterías. La referencia o lista de referencia que vamos a utilizar, la utilizamos acá este menú, listas y cajas a picar. Vamos a utilizar acá solamente uno. Es posible que en algunos casos cuando hagamos pedidos o otro tipo de sistema de picking, utilicemos o hagamos picking, recuperación de varios elementos. Eso es un poco más complejo, entonces pues en este caso solamente vamos a utilizar la recuperación de un solo ítem por vez. Entonces tenemos acá 1 y 1 en la solicitada y en la necesitada. Vamos a asignar el token punto caja dentro del sistema para identificarlo después y vamos a utilizar acá una condición. La condición que vamos a utilizar acá es que sea de forma aleatoria. Entonces los voy a ordenar a través de esto de forma random. ¿Listo? Esto nos va a permitir que tome cajas dentro de ese sistema de estanterías de forma aleatoria. Entonces vamos a ver si funciona después, pero pues lo vamos a dejar ahí. Después de esto vamos a crear el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es ir que el operario, entonces acá utilizamos de la librería de Task Sequence, un travel que nos va a permitir viajar hacia esos elementos. Entonces acá voy a agregarlo al bloque, este bloque de navegación, este bloque de lógica que vamos a ir construyendo. Este se va a llamar viajar a producto o a caja, como lo quieran definir, a producto. Aquí el que va a ejecutar la tarea es token.operario. Entonces ahí aparecerá la referencia y el destino va a ser token.caja. Una vez que tenga la caja, vamos a tener que cargarla. Entonces voy a utilizar acá un load, que sea el de cargar. Y va a ser el operario con el ítem que va a ser token.caja en el sistema. Luego de cargar voy a decirle que descargue, o no mentiras, primero viajar. Vamos a viajar al sitio en donde va a ser el almacenamiento temporal para dejarlo ahí. Entonces acá vamos a dejarlo como viajar a temporal. Va a viajar nuestro token.operario y el destino de este token.operario va a ser
este elemento que lo voy a referenciar a través del gotero. Entonces, lo que hago es utilizar el gotero y referenciar almacenamiento temporal de esta forma. ¿Listo? Luego de que hemos viajado, lo que vamos a hacer es descargar esos elementos. Entonces acá voy a utilizarlo de esta forma. Vamos a descargar. Voy a colocar acá en ejecutadores de nuevo el operario. Y el ítem que se va a descargar va a ser acá. El destino, la estación en donde se va a realizar la descarga va a ser otra vez con el gotero, el almacenamiento temporal. Y finalmente, una vez que hemos hecho esto, vamos a tener que devolver al operario. Y para eso, otro elemento de Shared Asset. Entonces, liberamos acá un release. Entonces, acá es liberar operario. Tenemos el recurso acá, entonces va a ser al token.operario. Y terminamos con el proceso. Este nos va a ayudar a tener la referencia de todo lo que vamos a crear aquí. Entonces, voy a dar reset y vamos a ver si funciona hasta el momento. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, van a pasar por la estantería, ya les muestro cómo podemos evitar esto. Y él va a ir a todos los elementos buscando esas cajitas. Entonces, va a ir, por ejemplo, acá, va a ir en el eje Z. Esto es algo muy interesante que sucede con nuestros modelos si no configuramos un navegador. Entonces, va a pasar ese tema. Listo. Creo que hay una pregunta, Valentina. El señor nos pregunta, ¿lo importante es simular el objetivo para estos procesos? ¿Es simular antes de montar un proceso en bodega? En este caso, bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Sería bueno que nos explicaras un poquito más o nos detallaras un poco más a través del chat. Pero bueno, lo que entiendo es el objetivo para estos procesos es un proceso de bodega. Sí, aunque el proceso específico que estamos simulando es picking. Los procesos se pueden dividir en varios. Entonces, centros de distribución se pueden llamar también bodegas, podemos llamarlo de otro tipo de referencias para eso. Pero sí, esto sería como un proceso de bodega que no sería completo, sería solamente la parte del proceso de picking. ¿Vale? Bueno, con esto continuamos con lo siguiente. Entonces tenemos la descargar y cargar. Entonces ya tenemos la lógica interna. En este caso nosotros devolvimos al operario. Si ustedes recuerdan, nosotros lo adquirimos acá y lo liberamos acá. De igual forma, las cajas no tienen que ser devueltas porque pues solamente la obtenemos para transportarlas. En ese caso quedan libres. Pero de igual forma, ahí queda nuestro proceso. De igual forma, bueno, vamos a crear algunas estadísticas para ver en detalle qué vamos a encontrar acá. Entonces me gustaría ver en este caso, vamos a colocar aquí otro proceso que nos permita detallar algo que es bastante importante acá. Entonces acá voy a conectar esto a este y voy a crear acá un batch para que nos dé un poquito más de tiempo, con 20 unidades mejor. ¿Listo? Entonces esto va a ser como un detalle aquí para que pues él vaya a cargar los productos y una vez que los cargue, los elimine en esa zona. Entonces, bueno. Algo muy importante de estos procesos de recuperación de elementos es las unidades recuperadas por hora. En este caso, sí, si queremos obtener esas unidades recuperadas por hora, unidades piqueadas por hora, lo que hacemos es obtener de la parte de dashboard un elemento que nos va a servir. En este caso, output por hora. Entonces acá lo obtenemos, librería de dashboard, y lo llevamos acá una gráfica de barras, que en este caso lo voy a conectar exactamente con el almacenamiento temporal. Vamos a darle una salidas acá por hora o unidades recuperadas. ¿Sí? Aquí vienen siendo salidas. Y ok. Esto va a depender muchísimo del tipo de picking que nosotros manejemos, de la lógica que manejemos, pero pues esta es la principal que se utiliza para manejar como, o para reconocer o para tener mayores resultados. También temas como de los operarios, conocer muy bien qué distancia recorren, entonces cada uno de esos operarios tienen acá
una distancia total recorrida y nosotros podemos importar esas estadísticas. Si nosotros seleccionamos al operario, vamos a la parte de propiedades y en estadísticas podemos a través de este pin importar estas estadísticas acá. Entonces voy a hacerlo con esos dos operarios que tenemos disponibles en estos momentos. Y de pronto también la utilización con la cual vamos a contar. Entonces voy a utilizar acá un pie chart con el cual vamos a obtener la utilización del grupo de pickers, que es el que vamos a definir. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco estos resultados de estas gráficas, de estos indicadores. Voy a correr un poco acá. Aquí ya nos va diciendo alguno de estos resultados. Entonces, por ejemplo, cuántas unidades o se han picado por hora, que son 495. Recuerden, aquí no hemos utilizado, no hemos colocado como datos muy específicos. Después, estas unidades son bastante importantes, pero pues no son, ¿cómo decirlo? No son representativas de un sistema real. Son más como aquí teórico que lo estamos haciendo. También temas como distancia recorrida, tenemos estas distancias en metros, podemos ver unas distancias bastante similares. También en temas de estado, la utilización con la cual contamos, si tuviéramos, por ejemplo, asignación de una orden de picking cada hora, pues acá lo podríamos hacer. Esa orden de picking no tiene que estar restringida solamente a un producto, puede estar a varios productos, también lo podemos manejar dentro de este elemento. Eso simplemente es una introducción a cómo podríamos utilizarlo, pero pues puede ser mucho más largo. Entonces, de esta forma podemos definirlo. Lo quiero correr acá por una hora y quiero estudiar un poco esas unidades de medida, esos indicadores que hemos generado. Entonces, Valentina, ¿tenemos otra pregunta? Sí, señor. Dice, ¿cómo hacer para que no traspasen las estanterías y se tome el tiempo de dar la vuelta a cada pasillo? Perfecto. Bueno, vamos a dejar que pase esto. Aquí, listo. Aquí terminó de picar todas las unidades. Eso es excelente. Bueno, para que no haga eso, podemos utilizar dos sistemas de transporte, dos sistemas de viaje dentro de FlexSim. Primero está el de redes de viaje, este que está acá. Y está luego el de redes de viaje, es definir una red por la cual van a pasar estos operarios. Y el segundo es el navegador A-Star, que va a evitar como tal los elementos 2, 3D que vamos a tener y va a mantener a estos operarios en el piso, ¿sí? Como en esos operarios también viajan en el aire, entonces pues eso también lo queremos evitar. Y para eso voy a traer este A-Star, entonces lo que hago es importarlo y voy a agregar a ese navegador los elementos importantes. En este caso, ¿cuáles son los elementos importantes? Aquí los miembros o elementos importantes vamos a tener a los muros, vamos a tener las estanterías por las cuales no queremos que pase nuestro operario, el almacenamiento temporal y nuestros operarios como tal. Entonces, operario 2 y operario 3. Entonces, los seleccionamos a ese grupo de los objetos que van a ser partícipes de esa navegación, las ubicamos y lo corremos de nuevo. Y vamos a encontrar algo como esto, bueno, más despacio. Es como nuestros operarios van a pues, respetar esas medidas o esas referencias espaciales que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces van a comenzar a picar dentro de nuestro sistema, van a comenzar a viajar y van a comenzar a obtener recursos o obtener estas piezas, estas cajas dentro del sistema. ¿Listo? Muy importante. De nuevo nuestros indicadores dentro del dashboard. ¿Tenemos otra pregunta, Valentina? Sí, señor. ¿Se puede agregar interactividad de parte del usuario en donde éste defina cuántos operarios quiere poner? Sí, claro. Esto se puede definir dependiendo de si nosotros queremos que algunos operarios interactúen a través del grupo. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar un botón que nos diga como qué operarios queremos que hagan parte del grupo y así definirlo. En este caso solamente tenemos dos, pero si queremos nosotros, por ejemplo, podemos agregar otro. Entonces voy a agregar otro operario, lo agrego al grupo. Entonces acá, clear interno, agregar al grupo de pickers y lo reinicio y lo vuelvo a correr. Entonces, si yo lo agrego al grupo de pickers, vamos a encontrar a todos los tres pickers trabajando. El tema es que pues ese picker ya no hace parte del sistema de navegación y va a pasar sobre las estanterías. Pues esto es algo que yo también hice a propósito para que se pudiera ver la diferencia entre ese y los demás que tenemos en el sistema. Si ya lo agregamos al sistema de navegación, en este caso lo va a hacer con una conexión sencilla, vamos a encontrar que es mucho más fácil verlo acá. Entonces vamos a hacer
otras preguntas y vamos a terminar de hacer preguntas hasta las 8:20. En este caso, Valentina, ¿nos puedes ayudar con las preguntas? Estos son como los resultados que vamos a tener y la lógica. Listo. ¿Se puede configurar un sistema ABC de artículos para el picking? Sí, claro, se puede hacer. Esa información la tendría nuestras estanterías y los productos. Entonces, cuando nosotros hacemos referencias, si ustedes se dan cuenta acá en este obtener elemento, nosotros utilizamos acá un query, es una condición. Acá podemos, según la condición de las cajas, podemos decirle al operario que tenga como prioridad o pues cargue solamente de productos tipo A, tipo B o tipo C. Entonces, pues definir esas condiciones, simplemente agregarlas acá y pues a partir de eso pues conseguir la lógica que nosotros deseamos. ¿Listo, Valentina? Listo. Siguiente pregunta. ¿Se puede simular un cross-docking consolidado? Cross-docking consolidado sí se puede simular. En ese caso, cross-docking como tal no tendría picking, porque pues la idea del cross-docking es no tener almacenamiento, que todo pase a través del sistema. En ese caso se puede realizar sin problemas, aunque no estaría como tan relacionado con lo que estamos, pues es un proceso similar a debugueo, pero no sería como tan exacto a lo que tenemos acá. Entonces, pues ese sería una de los comentarios que podríamos hacer. ¿Listo, Valentina? ¿Se podría utilizar el dispatcher en este proceso? Se podría también utilizar el dispatcher, aunque la lógica sería un poco más complicada. En este caso, esta lógica es sencilla y se puede hacer a través de la parte 3D. El tema es ya cuando lleguemos a una lógica eh, de tipo en donde tengamos un proceso de picking más complejo. Me refiero, cuando tenemos más unidades que picar de un producto, cuando tenemos más cosas que hacer dentro de los rack o dentro de los objetos que nosotros definimos. En esos casos sí les recomiendo mucho más utilizar el Process Flow y manejarlo a través de recursos o de listas. ¿Listo, Valentina? ¿Cómo se establecen las condiciones para mover? Por ejemplo, si tienen un número X, llévelo a una ubicación específica. Eso es igual al tema del ABC que la pregunta anterior que nos hacían. Eso depende muchísimo de las etiquetas, de la información que tenga la caja. Entonces, por ejemplo, nosotros asignamos esa información a las cajas a través de las etiquetas. Esa información nos va a permitir definir el destino, entonces haciendo un condicional, todos estos elementos van a poder darle condicional o incluso poder aquí colocar un decide que nos permite manejar esas condiciones y mandarlos al lugar a donde nosotros queramos. Entonces, pues la opción está acá, es posible realizarlo y no es como tan difícil de completar. ¿Listo? Entonces, esa sería como la respuesta. Valentina. ¿Cómo se calcula la distancia recorrida? ¿Se puede ingresar a calcular las mediciones del layout, por ejemplo, las medidas entre los estantes? Sí es posible, en este caso yo lo dejé así por la facilidad del ejercicio, pero si nosotros queremos, por ejemplo, podemos aquí en Edit, en View, podemos darle en la parte de medidas y convertir, entonces lo seleccionamos y podemos darle aquí en esta regla. En esta regla le damos un clic, aparecerá esto en vez de regla y lo que hacemos es definir 2 puntos del layout y él automáticamente va a medir qué distancia hay entre esos 2 puntos que nosotros hemos definido para tener mucha más exactitud. Eh, bueno, eso es para nuestros procesos. Voy a agregarle aquí, antes de continuar con las preguntas, unas referencias visuales que nos van a servir un poco más chéveres. Entonces acá, por ejemplo, un concreto. Voy a dejar de mostrar aquí las conexiones, voy a dejar de mostrar el grid y voy a dejar de permitirle mostrar nombres. Entonces acá no muestro nada y ya tenemos este pequeño proceso. Es un poquito más interesante, un poco más visualmente mucho más atractivo, ¿vale? Con sus estadísticas acá. ¿Listo, Valentina? Seguimos. ¿Se puede delimitar a cada operario por estantería? Sí, claro, entonces podemos definir condiciones, esas son las condiciones de las que yo les hablaba, entonces podemos decir también de esos recursos, obtener esos recursos y cada vez que hayamos obtener un recurso, a partir de la información del pedido o otra información del producto, podemos definir acá este query o esta condición que nos permita definir qué operario va a ser parte de esa lógica, ¿vale?
Listo. En caso de que las estanterías tengan dos productos o más, ¿de qué manera cambia la lógica en el process flow? Ahí la lógica cambiaría tal vez en generar un subflujo adicional que nos permita como tomar esas dos cajas o simplemente no trabajarlo a través de estos elementos de carga y descarga, sino que a través de Move Objects que aparecen acá. Eso es, pues el cambio es mínimo, pero pues sí tendría una lógica un poco diferente. ¿Listo, Valentina? También se pueden usar operarios con equipos. Sí, claro. Generalmente estos procesos los manejamos es con carritos de picking o con pallet jacks, si son productos muy grandes, o son ya estivas que manejemos dentro del sistema. Entonces, pues pallets, me refiero a estivas pallets. Entonces, pues los podemos manejar de esta forma. Valentina, vamos a contestar dos preguntas más y continuamos con la presentación, ¿vale? Listo. ¿Flexin tiene algún módulo especial para aplicaciones de logística o con una licencia normal podemos tener acceso a las funciones utilizadas hoy? Con una licencia Express podemos hacerlo fácilmente. Los módulos que tenemos aquí nos permiten utilizarlo. Todos estos módulos, cualquier persona a través de la licencia Free, la licencia Express, lo puede utilizar. Todo esto, lo que vemos acá, ninguno se vende o se comparte de forma distinta. Todos van a estar disponibles para nosotros utilizarlos. Eso es una pregunta bastante interesante. Y seguimos con la última pregunta. Listo. ¿En qué parte del modelo colocamos la lógica de cómo picar? Entiendo que ahora sigue una regla FIF. La regla de atención, la regla que vamos a tener en estos momentos como tal no es fijos, es aleatorio. Ellos pican en cualquier parte de nuestro sistema. Esas reglas las podemos definir a través de ese adquirir o tomar caja de las estanterías en Process Flow. Ahí nosotros a través de etiquetas o de números o de información que tengan las cajas o las estanterías, podemos definir o podemos condicionar el acceso a ellas. Podemos hacer, por ejemplo, una LIFO o no sé, dependiendo de la fecha de vencimiento de los productos, se puede hacer. Eso está condicionado más a la especificidad de que nosotros le queramos agregar al modelo, ¿sí? Entonces, bueno, con esta pregunta finalizamos y esta parte de modelado y pasamos a la presentación. Esta es una presentación que muchos de ustedes ya han visto, pero pues nos gusta como presentarla para que las tengan en referencia. Vamos a tratar de responder algunas otras dudas después para que pues de forma fácil ustedes como puedan salir de esas dudas que vamos a generar. Y bueno, aquí primero, Flexing en la industria no solo es para logística, para temas de logística, sino que también tenemos otras cosas. Temas como dimensionamiento de recursos, diseño de células de manufactura, inversión en máquinas, diseño de layout, evaluación de alternativas, análisis de retorno a la inversión, análisis de riesgo, planeación de contingencias y tiene un aplicativo también bastante importante en el tema de servicios que nos va a permitir obtener más lógicas a incorporar o más especificidad en los procesos que vamos a construir en este sector de la industria.